Muchos piensan que para avanzar necesitan respaldo constante, apoyo emocional o un entorno que los impulse. Esperan que alguien los motive, los salve o los acompañe en cada paso, pero ese pensamiento los debilita, porque si tu fortaleza depende de los demás, tu camino siempre será incierto. Yo, Brian Tracy, comprendí que los grandes progresos surgen cuando uno elige avanzar solo, no por orgullo, sino por convicción. No porque no necesite a nadie, sino porque ya no depende de nadie. Cuando aprendes a enfrentar la vida por tu cuenta, descubres tu verdadero poder. Te vuelves firme, enfocado, decidido porque entiendes que la disciplina, el propósito y la fortaleza interior nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa energía interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu evolución. El primer principio que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue entender que nadie vendrá a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas que te hagan o por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes enfrentar. Hay momentos difíciles donde ni el mejor consejo, ni el abrazo más sincero, ni la ayuda más noble bastan, porque hay procesos que deben vivirse en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar y caminos que únicamente tú puedes recorrer. Y mientras antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más pronto te levantas y tomas el control. Durante años esperé que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me ayudara a levantarme después de caer. No lo hacía con mala intención, lo hacía desde el cansancio, desde el deseo de sentirme apoyado. Pero ese anhelo me ataba, me hacía frágil, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de una caída profunda, comprendí algo. Estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más podía dar el siguiente paso. Nadie más podía sostenerme en ese vacío. O lo hacía yo o me quedaba ahí. Ese fue mi despertar. El instante en el que dejé de buscar manos externas y comencé a construir mi fuerza interior. No fue de repente, ni con frases inspiradoras. Fue con silencio, con reflexión y con una determinación que nunca antes había sentido. Empecé a hacer lo que debía sin esperar reconocimiento. Cumplí con mis responsabilidades aunque nadie me mirara, me sostuve por dentro, aunque todo a mi alrededor se desmoronara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en grupo, se forja en la soledad, y esa soledad que antes me asustaba se transformó en mi maestra, me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué deseaba realmente, qué estaba dispuesto a cambiar y qué ya no podía seguir aplazando. Me enseñó a confiar en mi criterio, en mi intuición y en mi capacidad de reconstruirme sin necesidad de aplausos, porque cuando nadie te sostiene aprendes a caminar con firmeza, no porque seas el más fuerte, sino porque no tienes alternativa. Y esa urgencia despierta una energía que ni tú sabías que existía. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco comprensión, ni aprobación, ni rescate. Me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había experimentado, porque cuando dejas de depender de otros, lo que construyes es tuyo, lo que alcanzas te pertenece, lo que avanzas es real. Descubrí que no hay nada más poderoso que una persona que ya no necesita compañía para moverse, que no requiere testigos para comprometerse ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de continuar aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde todo comienza. Ahí se forma el verdadero poder. El segundo principio que transformó mi vida fue dejar de buscar apoyo emocional constante, porque hay una verdad incómoda pero esencial. Mientras más dependas del ánimo de otros, más débil será tu avance. Es natural querer ser escuchado, comprendido o animado, pero si conviertes esa necesidad en condición, estás entregando tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie tiene una deuda contigo. Cada persona vive su propio mundo con sus batallas y sus límites. Y si esperas que alguien te levante cada vez que caes, pasarás la vida esperando mientras tu oportunidad se enfría. Yo lo viví. Compartía mis metas con entusiasmo esperando aliento. Hablaba de mis caídas esperando comprensión. Mostraba mis heridas buscando empatía. Y cuando no recibía lo que esperaba, me frustraba. Me sentía decepcionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme. Y comprender eso no me volvió insensible, me volvió fuerte. Porque el día que solté la necesidad de ser entendido, comencé a avanzar con una ligereza nueva. De pronto mis pasos eran míos.
Mi motivación ya no dependía de la aprobación externa. Empecé a levantarme por decisión, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más valioso no proviene de afuera, sino del respeto que te ganas ante ti mismo, del compromiso que mantienes aunque nadie lo vea, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa. Porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando edificas sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras distinto, te valoras más, y ese respeto no se compra, se construye en la soledad, en el cansancio y en la constancia sin aplausos. Dejar de buscar apoyo no significa cerrarte al afecto ni a las relaciones profundas. Significa que ya no edificas desde la carencia, ya no caminas esperando ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres. Porque ya no buscas que alguien te complete, estás completándote tú. Esa diferencia lo cambia todo. Porque una persona que se hace responsable de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea. Ya no ruega, se mantiene. Y cuando eso sucede, tu energía cambia. Los demás lo notan porque estás completo. Ya no requieres validación para tener dirección. Puedes estar rodeado de gente o completamente solo y tu propósito sigue intacto. Ya no te guía el miedo a la soledad, sino el compromiso con tu visión. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, perfecto, pero si no, sigues igual, con la cabeza en alto, con pasos firmes y voluntad estable. Eso marca la diferencia entre quien intenta y quien logra. El que logra no espera halagos, no busca aprobación. Solo respira profundo, se enfoca y sigue, porque entiende que lo que construye no necesita público, solo disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso solo, especialmente cuando nadie observa, porque ahí es donde se forma la versión de ti que lo transforma todo. El tercer principio que consolidé con convicción fue dejar de quejarme, porque quejarse parece inofensivo e incluso natural, pero es uno de los hábitos más limitantes que existen. Cada vez que te quejas, te dices a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias mandan, que el problema es más grande que tu decisión, y eso se graba, se convierte en un discurso interno que debilita tu acción. La queja es el lenguaje de quienes han renunciado a construir. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, de las injusticias de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque creía tener razón, y quizás la tenía, pero la queja nunca resolvió nada. No me hizo más fuerte ni me acercó a mis metas. Al contrario, me frenaba, me hacía sentir impotente esperando soluciones externas. Hasta que un día, frente al espejo, me hice una pregunta difícil. ¿Cuánto de lo que me duele lo mantengo yo por no actuar? ¿Cuánto alimento con mis excusas y mis quejas? La respuesta fue incómoda, pero me liberó, porque me quitó el papel de víctima y me devolvió el control. Desde ese instante decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que identifica lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas sino con trabajo, no con palabras sino con resultados. Empecé a reemplazar cada queja con una pregunta: ¿qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo ni qué tendría que cambiar otro. ¿Qué puedo hacer yo? Y esa pregunta, repetida cada día, me transformó. Porque donde antes veía muros empecé a ver caminos, donde antes sentía frustración empecé a sentir impulso. Donde antes pensaba en rendirme, empecé a decidir. Me convertí en protagonista, en creador, en alguien que ya no espera, actúa, y en esa acción silenciosa recuperé el respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja pierde fuerza, pero cuando actúa, aunque tenga miedo o duda, se eleva. La vida sigue teniendo desafíos, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás paralizado por las dificultades, estás en movimiento. Y eso lo cambia todo, porque el mundo no le entrega nada al que se lamenta, pero abre caminos al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo transforma en impulso. Hoy, si algo me incomoda, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no lo lamento, lo construyo. Si algo me molesta, no discuto, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, continúo igual. Porque entendí que quien se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su inacción. Pero quien lucha en silencio no necesita excusas, solo enfoque, determinación y la firme decisión de no volver a decir no puedo porque sí puedes. Solo necesitas comenzar, guardar silencio, respirar profundo y avanzar, aunque sea solo, especialmente si lo está. El cuarto principio que se transformó en una norma inquebrantable en mi vida fue forjar mi propia disciplina cuando nadie me pedía resultados. Porque es sencillo ser responsable cuando tienes a alguien vigilando, cuando sabes que te observan, cuando existen fechas límite o reglas que te presionan.
Pero cuando estás solo, cuando no hay quien te corrija si fallas, cuando no existen consecuencias inmediatas del entorno, ahí se revela de qué estás hecho realmente. Porque el verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie te ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tuviera superiores, maestros o plazos, me mantenía enfocado. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi constancia se desmoronaba, me hacía promesas que no cumplía, trazaba planes que nunca ejecutaba, me fallaba una y otra vez. Y como nadie lo notaba, encontraba excusas. Pero sí había alguien que lo notaba, yo mismo. Cada vez que incumplía en secreto, cada vez que postergaba sin que nadie lo señalara, algo dentro de mí se debilitaba, porque puedes engañar a todos menos a ti. Y convivir contigo sabiendo que no haces lo que debes es una forma silenciosa de castigo. Entonces entendí que debía convertirme en mi propio líder, en mi propio sistema, en mi propia autoridad. Nadie iba a despertarme temprano, nadie iba a decirme que dejara de perder el tiempo, nadie iba a exigirme compromiso, todo eso debía nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, cambia por completo la forma en la que te mueves. Dejas de actuar para cumplir con otros. Empiezas a actuar para no fallarte a ti mismo, porque tu palabra se vuelve sagrada. Si dices que harás algo, lo haces, no porque alguien te mire, sino porque tú lo dijiste y eso basta. Ese tipo de disciplina no se enseña, se cultiva día a día. Incómoda, sí. Dolorosa a veces, pero profundamente liberadora. Porque llega un punto en el que ya no dependes de estructuras externas, ya no necesitas que te corrijan, ya no te frena la pereza, ni te dispersan las emociones. Ya no buscas motivación, solo recuerdas quién eres y actúas en coherencia. Te transformas en alguien que se mueve por decisión, no por circunstancia, que cumple aunque nadie lo vea, que avanza incluso cuando está completamente solo. Y si estás escuchando esto, grábalo en tu mente. Tu disciplina es tu libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de independencia. Es la prueba de que ya no dependes de nadie para avanzar, de que puedes mantener tu palabra incluso en tus peores días, de que puedes sostenerte sin testigos, sin premios, sin incentivos externos. Ahí nace el verdadero respeto propio, cuando te ves siendo el hombre que prometiste ser. Y eso no tiene precio. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete. Este canal es para quienes están formando su carácter en silencio, para quienes están construyendo una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y quiero que me escribas en los comentarios qué hábito estás dispuesto a mantener sin que nadie te lo exija. Escríbelo, no para que yo lo lea, sino para que tú lo declares. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida empieza a moverse de verdad. La disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges hacer cuando nadie te observa, especialmente cuando estás completamente solo. El quinto principio que instalé profundamente en mi vida fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros y comunes es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir, que necesitas aprobación, reconocimiento o una voz externa que confirme que tu camino es correcto, pero mientras busques validación afuera seguirás siendo frágil. Porque la aprobación de otros es volátil, inconsistente y muchas veces está influenciada por los temores o limitaciones ajenas. Si no aprendes a validarte tú, vivirás a merced de las opiniones de cualquiera. Yo pasé años esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por el camino correcto. Y cuando llegaba, me sentía fuerte, pero cuando no llegaba, me desinflaba. Empezaba a dudar, a replantear todo, a cuestionar decisiones que nacían de mi convicción más profunda. Ahí comprendí que el problema no era que los demás no vieran mi valor, sino que yo mismo lo ponía en duda porque no me bastaba con saber que lo que hacía era lo correcto. Necesitaba que otros me lo confirmaran. Hasta que una noche, en medio de la frustración, me pregunté, ¿de verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo mismo estoy construyendo? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Alguien que camina por convicción o alguien que necesita aplausos para avanzar? Esa noche marcó el inicio de una nueva versión de mí, una versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Empecé a mirarme con honestidad y a preguntarme cada día, ¿fuiste coherente? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Y si la respuesta era sí, no necesitaba más. Yo lo sabía. Y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno pesa más que la opinión externa, ya no te detienes, ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar. Te vuelves sólido, enfocado y blindado desde adentro. No fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento diario.
Aprendí a reconocer mis avances sin que nadie los celebrara, a sostener mi visión aunque el mundo no la entendiera. Aprendí a caminar con la frente en alto incluso cuando todo alrededor me hacía sentir invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das se convierte en un acto de respeto propio. Ya no buscas ser visto, buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Este hábito me enseñó que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo, ni miradas para sentir que avanzo. Porque el hombre que se valida solo es verdaderamente libre, puede fallar sin rendirse, puede triunfar sin volverse arrogante, puede estar solo y seguir firme, porque su brújula está dentro de él. Desde entonces, me aplaudo por dentro, me doy crédito cuando cumplo, me corrijo con respeto, me dirijo con propósito. No necesito escenario ni público, solo una conversación constante conmigo. Entendí que el respeto no se exige, se construye. Y si quieres que el mundo te respete, empieza por dejar de buscar aprobación. Valórate en silencio, créelo tú. El mundo terminará respondiendo a esa fuerza interna que ya no pide permiso para existir. El sexto principio que arraigué en mi rutina fue levantarme rápido después de caer. No con frases bonitas ni discursos de consuelo, sino con acción, con pasos firmes, con decisiones concretas, porque comprendí que no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte estés o cuánta claridad tengas, vas a fallar. Habrá días en los que traiciones tus compromisos, rompas tu rutina o te dejes llevar por el impulso. Y justo ahí se revela si estás verdaderamente comprometido o si solo actuabas por motivación temporal. Cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se mide después del error. Yo solía castigarme demasiado cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de culpa. Una mala decisión se transformaba en un diálogo interno destructivo. Otra vez fallaste, no vas a cambiar. Esto no es para ti. Pero entendí que esa culpa disfrazada de exigencia me hacía más daño que el error mismo. En lugar de corregirme con madurez, me hundía en vergüenza. Hasta que comprendí que cada minuto que invierto en lamentarme es un minuto que pierdo en corregir. Y que el verdadero guerrero no es el que no cae, sino el que se levanta sin dramatismo. Cambié mi respuesta ante los fallos. Ya no me pregunto por qué lo hice, sino qué hago ahora para volver al camino. Ya no me digo soy débil, sino me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin relajarme, a reconocer mis caídas sin justificarme. Porque no necesito compasión para avanzar, necesito movimiento. Cada vez que caigo aplico una regla. Levántate rápido. Haz algo inmediato que te reconecte con tu propósito. No lo pienses, no lo discutas, hazlo. Porque mientras más rápido actúas, menos poder le das a la culpa. Este hábito me ha salvado incontables veces. Me ha devuelto el enfoque cuando todo parecía perdido. Me recuerda que soy humano, pero también responsable, que puedo fallar, pero no rendirme. Cada tropiezo puede convertirse en el inicio de un nuevo nivel si tengo el valor de levantarme rápido, no con euforia, sino con humildad y acción real. Hoy ya no necesito días para volver a empezar. Me basta un instante de lucidez, una decisión, un paso. Porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en cuántas veces cae, sino en cuánto tarda en levantarse. Yo elijo ser el que se levanta, el que sigue, el que avanza, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea. Porque sé que cada vez que me levanto rápido me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable. Y eso nadie me lo puede quitar. El séptimo principio que grabé con firmeza en mi vida fue aprender a trabajar sin depender de la motivación, a hacer lo que se debe hacer incluso en los días más apagados o vacíos. Porque entendí que si mi acción depende de cómo me siento, entonces mi vida estaría controlada por mis emociones, y las emociones son traicioneras. Hoy te sientes inspirado, mañana agotado. Hoy estás lleno de energía, mañana no quieres levantarte. Si no aprendes a actuar sin depender de la motivación, vivirás atrapado en una montaña rusa donde tus emociones toman el control. Durante mucho tiempo esperé sentirme listo para moverme. Me decía, hoy no tengo energía, mejor mañana. Necesito estar más concentrado antes de comenzar. No quiero forzarme porque saldrá mal. Pero detrás de esas frases solo había una cosa: miedo al esfuerzo constante. Miedo a la incomodidad. Miedo a enfrentarme conmigo mismo cuando todo dentro de mí gritaba, no hagas nada. Hasta que entendí algo profundamente claro: si solo trabajas cuando te sientes bien, jamás alcanzarás algo verdaderamente grande. Fue entonces cuando me prometí actuar igual, sin importar cómo me sintiera.
No porque sea de hierro, ni porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado anímico. Mis metas valen más que mi flojera, mis sueños más que mis excusas. Desde ese día empecé a decidir según lo que debía hacer, no según lo que quería hacer. Me convertí en alguien que, aunque el cuerpo pidiera descanso, se levantaba, que aunque la mente buscara excusas, seguía, que aunque el alma guardara silencio, avanzaba, y algo poderoso empezó a suceder. Al principio el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata, pero con el tiempo, esa repetición me dio una confianza que nunca había sentido. Me demostré que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con cansancio, con temor, con dudas, y eso es libertad, respeto, liderazgo interior. Cuando haces lo que tienes que hacer, justo en el momento en que menos quieres hacerlo, te transformas en una persona distinta. Te fortaleces desde adentro, te vuelves inquebrantable. Ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación se va y vuelve, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona, la que te guía cuando no hay claridad, la que te empuja hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Si aprendes a moverte sin necesidad de sentirte bien, entonces has cruzado el límite que pocos cruzan, el de los que hacen historia. No busco inspiración para empezar, la encuentro en no haberme rendido. Porque, al final, lo que define a una persona no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Elijo actuar con miedo, con sueño, con incertidumbre, pero actuar al fin y al cabo, porque mientras otros esperan inspiración, yo ya estoy trabajando en silencio, sin hacer ruido, sin pausas, porque comprendí que quien domina la acción sin depender del impulso domina su vida. Y cuando llegas a ese punto no hay regreso, solo avance constante, firme e imparable. El octavo principio que me cambió desde lo más profundo fue aprender a soportar la incomodidad sin escapar. Porque la incomodidad es el espacio donde nace el crecimiento real, aunque la mayoría huya de ella. Buscamos distracciones, excusas, placeres momentáneos, cualquier cosa que nos haga evitar ese malestar. Vivimos en una sociedad que idolatra el confort, que premia lo rápido y fácil, que nos enseña a esquivar el esfuerzo. Pero nada valioso surge desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía escapar de todo lo que me incomodaba. Cuando una charla pedía sinceridad, callaba. Cuando una tarea se hacía pesada, la postergaba. Cuando una rutina exigía repetición, me aburría. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, persiguiendo esa chispa de emoción, pero esa emoción era una trampa. Me mantenía en la superficie y cuanto más evitaba lo difícil, más débil me volvía. Hasta que un día me cansé de sentirme frágil. Me harté de sentir que cualquier obstáculo me movía y decidí quedarme en el esfuerzo, en el cansancio, en la tarea repetitiva, en la conversación incómoda, en la verdad que incomoda, sin escapar, sin esconderme. Y descubrí algo profundo: la incomodidad es una maestra. Te muestra lo que te falta, te enfrenta con lo que evitas, te enseña los límites que tú mismo creaste. Si permaneces ahí el tiempo suficiente, si no huyes, si respiras y soportas, algo dentro de ti cambia. Se forma una nueva identidad, porque quien puede permanecer en su incomodidad sin buscar una salida inmediata, se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil, se vuelve más resistente. Empecé a aplicarlo en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad aparecía, no la tapaba con distracciones, me quedaba observándola. Cuando algo me dolía, no lo cubría con frases vacías, lo sentía, lo atravesaba. Cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí, porque ya no huía, ya no necesitaba que la vida me protegiera, me fortalecía desde dentro. Ese hábito cambió mi umbral de resistencia. Lo que antes me sobrepasaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me detenía, ahora me impulsa, porque entendí que todo lo valioso está detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que forman carácter, los procesos que traen resultados, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes el valor de quedarte ahí, de no escapar, te conviertes en alguien que ya no negocia con el esfuerzo, que no busca sentirse bien, sino hacer lo correcto. Hoy vivo con una convicción firme. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás en el borde exacto de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de no huir, ese nivel se rompe. La incomodidad no es el enemigo, es la puerta, la prueba, el umbral que todos evitan, y por eso solo unos pocos la cruzan. Pero si eliges permanecer, respirar y avanzar, descubrirás una versión de ti que no conocías.
Una versión que no huye, que no se rinde, que no se esconde. Solo avanza, aunque duela, especialmente si duele, porque ahí está la libertad real. El noveno principio que me transformó fue comprender que no necesito ser comprendido. No necesito que otros entiendan por qué hago lo que hago, por qué elijo lo difícil, por qué me exijo tanto. Porque en el camino del crecimiento personal serás incomprendido, criticado y malinterpretado. Si no estás preparado para eso, terminarás bajando tus estándares, adaptándote a lo que otros esperan. Pero si aceptas avanzar aunque nadie entienda, te liberas. Ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser auténtico. Durante mucho tiempo traté de explicar mis decisiones, de justificar mi disciplina, mis límites, mi enfoque. Esperaba que alguien me dijera, tienes razón, te entiendo, pero no pasaba. Lo que recibía eran burlas, dudas, críticas, hasta que comprendí que lo que dolía no era la falta de comprensión ajena, sino mi necesidad de aprobación. Ese fue el punto de quiebre. Cuando dejé de buscar que me entendieran, todo se volvió más ligero. Empecé a decidir sin pedir permiso, a avanzar sin explicar, a mantener mi rumbo sin justificarlo, a decir no sin dar mil razones. Porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino, depende de que yo lo entienda, de sentir que es correcto, de dormir tranquilo sabiendo que soy fiel a lo que elegí. Eso vale más que cualquier aplauso. Empecé a hablar menos de lo que planeaba hacer, a mostrar menos de lo que construía, a guardar silencio cuando me preguntaban, ¿por qué tanto esfuerzo? Porque ya no necesito convencer a nadie. Quien entienda, que acompañe, quien no, que observe desde lejos. Mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación, porque cuando explicas tu vida en exceso terminas viviendo una que no elegiste. Ese hábito me dio una libertad inmensa, la de no encajar, la de no agradar, la de ser simplemente yo. No estoy aquí para ser comprendido, estoy aquí para cumplir una misión. Y esa misión a veces te deja solo, pero no importa, porque es en esa soledad donde uno se fortalece, donde nace el carácter que no necesita validación externa, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy vivo con una regla simple. Si mi conciencia lo aprueba, no necesito explicarlo, no gasto energía intentando convencer a quien no quiere entender. Camino en silencio, en paz, con determinación, porque cuando dejas de necesitar aprobación, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin ruido ni miedo. Esa fuerza se conquista caminando solo, pensando con claridad y viviendo con propósito, incluso si nadie lo comprende, especialmente si nadie lo comprende, porque ese es el signo de que ya estás viviendo desde dentro, no desde afuera. El 10º y más poderoso principio que cambió mi vida fue este: todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No en tus circunstancias, no en tus contactos ni en tus recursos externos. Está en tu decisión, en tu fortaleza interior, en tu voluntad de mantenerte firme, incluso cuando no tienes nada más. Y eso solo se descubre en soledad, cuando no hay nadie que te empuje, que te motive, cuando estás ahí, enfrentando tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y decides seguir no porque sea fácil, sino porque has decidido no rendirte más. Todo cambió cuando dejé de esperar algo del exterior. Dejé de esperar condiciones ideales, que el entorno cambiara, que alguien me eligiera o me ayudara. Me enfrenté a la verdad más dura y más liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si algo me duele, lo transformo. Si me falta algo, lo busco. Si caigo, me levanto. Nadie va a hacerlo por mí. Y cuando aceptas esa verdad como parte de tu identidad, algo despierta. Te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Me moví con urgencia, dejé de perder tiempo en lo que no sumaba, corté lo que me drenaba, trabajé con intensidad silenciosa sin pedir permiso. Caminé sabiendo que el camino es largo, solitario y exigente, pero también completamente transformador. Mientras muchos buscan compañía, atajos o fórmulas fáciles, yo elegí el sendero más duro, el de quien se forma en soledad, el que cae y se levanta, el que no espera un milagro, sino que se convierte en uno. Sí, hay noches donde el cansancio hace dudar, días donde parece que no puedes más, momentos donde miras alrededor y no ves a nadie. Pero si en esos momentos eliges continuar, creer en ti aunque estés roto, moverte aunque tengas miedo, descubrirás lo que nadie te enseñó, que puedes con todo, que no necesitas ser perfecto, solo decidido, que no necesitas todas las respuestas, solo actuar con verdad, que no necesitas aplausos, solo integridad, fuego interno, ese impulso que te dice, sigue, no pares. Ese es el momento en el que dejas de ser alguien más y te conviertes en tu propio respaldo, tu propia fuerza, tu propia razón. Ya no necesitas compañía. La soledad se vuelve aliada porque entiendes que si puedes contigo, puedes con todo.
Y eso es libertad, poder y madurez. El mundo puede cambiar, la gente puede irse y venir, las circunstancias pueden derrumbarse, pero tú sigues firme, porque ya no dependes, eliges. Ya no deseas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Ese es el tipo de persona que transforma su vida, la que luchó en silencio, la que no esperó nada, la que nunca se rindió, la que eligió en cada paso ser su propia guía, su propio destino. Cuando llegas ahí, no hay marcha atrás, porque lo entiendes. Todo lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Solo tenías que decidir, comenzar y resistir el silencio hasta el final. Sin parar, sin permiso, sin miedo,